Buenas noches, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Agradezco esta oportunidad de poder compartir palabra del Señor un día miércoles. Hace tiempo que no me tocaba predicar un día miércoles, pero me siento muy bendecida de parte del Señor porque ya es hermoso y una gran responsabilidad cuando Él nos toma en cuenta. Así que me siento muy bendecida y dando gracias al Señor porque Él es bueno y siempre está hablando a nuestras vidas y hoy poder compartirla junto a ustedes que se han conectado en esta noche. Mis amados hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 12. Vamos a leer este, esta porción que es muy conocida por nosotros, cuando Pedro es encarcelado y una iglesia está orando constantemente. Así es que le daré lectura a la palabra del Señor en Hechos capítulo 12 del versículo 6 al versículo 19. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos por esta porción de tu palabra que se ha dado lectura. Gracias te doy por mis hermanos que están conectados en este santo servicio, Señor. Te pido que tú los bendigas en gran manera, que seas tocando su mente, su corazón, para que puedan recibir de tu palabra. Señor amado, así también seas usando mi vida para poder ser un instrumento, Dios mío, en tus manos y hablar lo que tú has entregado primeramente a mí. Dios amado, tú eres bueno, eres misericordioso y gracias te damos, Señor, porque tenemos de tu palabra y podemos aprender y compartir de ella. Todo esto lo dejamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Este pasaje es muy lindo y tiene muchas enseñanzas para nuestras vidas. Si bien en el libro de los Hechos vemos cómo el Señor es con su iglesia y por todas las cosas que tienen que pasar desde que Jesús asciende al cielo, vemos que entre ellos hay persecución. Hubo una primera persecución cuando murió Esteban y ahora se está levantando una segunda persecución con Herodes.
Herodes, si bien no era judío, pero estaba reinando, eh, de alguna u otra forma buscaba agradar al pueblo. Para ello seguía sus costumbres y las practicaba. Entonces, los judíos, muy fieles a sus costumbres, no le aceptaban, pero él se esforzaba en hacerlo. Entonces, él muy pendiente de las cosas que aquejaban al pueblo, entre ellas estaba este alboroto de los apóstoles y la iglesia, que muchos de los religiosos de esa época se veían amenazados. Entonces, él decidió arrestar a estos apóstoles que estaban como revolucionando todo. Y en su primera oportunidad manda a matar a Jacobo, uno de los discípulos, hermano de Juan, también conocido como Santiago. Y aparte de eso, como vio que al pueblo judío como que le quedó gustando, o sea, como que estaba, les pareció bien lo que hizo, arrestó a Pedro. Arrestó a Pedro, pero en una semana que ya estaban cerca de la Pascua. Y si bien el pueblo judío respetaba sus fiestas, sus celebridades, sus celebraciones, y em, entre ello, de respetar, ¿cierto?, lo establecido, él no decide tomar un juicio formal directamente de Pedro hasta después de la Pascua. Estaban en la fiesta de los panes y levaduras, después venía la Pascua, y él iba a esperar hasta que ya ocurriera eso para poder llevar a un juicio a, a Pedro. Entonces, lo arresta y lo deja, ¿cierto?, encarcelado. En eso, en esa situación que estaba viviendo Pedro, ya de por sí bastante difícil, porque el fin era que al otro día se decidiera a matarle. Eso es lo que se estaba buscando. Y él aún así, de esa prueba que estaba pasando, de ese momento tan difícil, el Señor, ¿cierto? Puso paz en su corazón, le daba la tranquilidad y le daba el descanso. Tanto así que Pedro dormía. Él durmió. O sea, imaginémonos nosotros cuando tenemos que al otro día hacer algo sumamente importante, saber los resultados de un examen, realizar un trámite importante, enterarnos de una noticia o quizás estamos entusiasmados porque vamos a realizar un viaje, algo que deseamos, anhelamos. Son momentos en los que uno vive como con tensión y no termina conciliando el sueño. Uno no duerme debido a eso. Imagínense Pedro que estaba en esta situación tan difícil, o sea, quizás era la última noche de su vida y aún así él descansó, él durmió profundamente. Eh, Él debió haber puesto su situación en las manos del Señor. Aun cuando esperaba tener que enfrentarse a la ejecución el día siguiente, él pudo dormir pacíficamente. Tenía a Cristo consigo. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, el Señor nos da descanso. Entonces él pudo dormir y dormir aún en esa situación, porque Dios era quien le daba descanso. Aun cuando esa situación parecía ser sin esperanza en lo natural, pero el Señor era el que estaba con él. Entonces aparece un ángel que toca a Pedro y le dice, levántate, y él obedece a las instrucciones del ángel. O sea, el ángel le dice, hace esto, ponte tus zapatos, haz esto otro, y él obedece, pero nunca fue consciente de que fuera real. Quizás pensó que era una visión, un sueño, pero no que era real. Y este ángel, ¿cierto? Lo lleva por la primera puerta, por la segunda puerta, llega hasta la calle y desaparece. Y cuando desaparece, él se da cuenta que era el Señor. Aquí vemos dos cosas. Primeramente vemos cómo el Señor es quien rompe nuestras cadenas, quien nos ayuda a caminar hacia la libertad. Mis hermanos, podemos tener muchas trabas, muchas ataduras, muchos problemas, pecados, pero el Señor es quien nos hace libres. Cristo Jesús ha roto esas cadenas, somos libres gracias a su amor, a su sacrificio. Y cuando Él nos
dice algo, nos ordena algo, es cosa de que podamos obedecer, someternos a lo que Dios nos dice y confiar en que Él nos va a llevar por el buen camino. Pedro obedeció a lo que el ángel le estaba diciendo, sin saber si era verdad o no, y llegó, cierto, a darse cuenta después que era del Señor. Él, al verse libre, perfectamente pudo haber salido corriendo y dice, estoy libre, me voy corriendo para que no me pillen, no salgan tras de mí, etcétera. Pero no, él lo que hace es tomarse como una pausa y poder pensar en todo, poder ordenar y decir, Señor, tú fuiste el que me libró. O sea, darle la gloria a Dios. No, no es que, surgió de repente y fui libre, no. Es el Señor quien preparó todo y quien le ayudó. Y, y él, ¿a dónde va? O sea, considera esta situación y no dice, ok, me voy a ir corriendo a protegerme, sino que al considerar esta situación dice, voy a ir donde mis hermanos. Él va a la casa de María, la madre de su amigo, ¿cierto? Marcos. Y llega ahí en un lugar en donde la iglesia, los hermanos en Cristo estaban orando por él, orando fervientemente, constantemente. Habían transcurrido los días, pero seguían orando día y noche. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hermanos fervientemente? Oramos por las necesidades de nuestro hermano, por lo que puedan estar pasando. ¿Cuánto nos sumamos en oración? Es demasiado importante la oración. La oración tiene poder, una oración de fe. No tenemos que tener una fe agigantada, sino que el Señor dice que aunque tuviéramos fe, como un granito de mostaza, ¿cierto? Podemos mover montes. Una pequeña porción de fe, el Señor va a obrar en ella para su gloria, no porque nosotros lo hayamos hecho, no porque nuestra oración, así como "Ay, mi oración hizo el milagro", no, es el Señor. El Señor hace como Él quiere. Y es maravilloso eso, mis hermanos. Entonces él llega y toca la puerta y sale una de las siervas, ¿cierto?, de la casa que se llamaba Rode y solo al escuchar la voz de Pedro ella queda tan como anonadada, se puede decir, tan sorprendida que ni siquiera le abre la puerta. Ella entra directamente nuevamente a la casa y le avisa a los demás hermanos que Pedro estaba allá afuera, pero nadie le creyó. Todos dijeron, está loca, ¿qué le pasa? Y uno piensa y dice, vaya, esta congregación estaba orando con fe en que eh, se obrara un milagro con Pedro y cuando lo tenían ahí, simplemente no creyeron. Entonces uno dice, vaya, ¿qué pasa con esta fe? Y es que a veces nosotros también, eh, muchas veces, creemos tener la fe suficiente, pero caemos en la incertidumbre, en decir si creo o no creo, en la incredulidad, ¿cierto? Entonces eso pasó. Pero ellos, ¿cierto? Después dijeron, ay, a lo mejor es el ángel, pensando que había muerto. O sea, eso es lo que quiso em, redactar o, o poder transmitir, ¿cierto? A nosotros, Lucas, al escribir este hecho de que pensaron que era el ángel, de que ya había muerto. Pero no, ellos después vieron a Pedro y estaban tan gozosos, tan alegres, que estaban como metiendo bulla y que Pedro tuvo que decirles que con su mano en silencio les voy a contar lo que sucedió. Y que maravilloso es como Dios obró e hizo que Pedro pudiera salir de esa cárcel, aún estando rodeado de guardias, aún estando sentenciado a muerte. El Señor lo libró. Y, y es muy lindo como Dios obra. Sus planes son tan increíbles que uno dice, wow, el Señor nunca deja de ser. Sus planes son tan perfectos, su propósito es eterno. Su propósito es que la palabra del Señor llegara a todo el mundo, que se extendiera a todas las naciones. Y así fue. Dios quería que Pedro siguiera trabajando, su obra no se había acabado para que él muriese, sino que Dios quería seguir usándolo y que su evangelio se expandiera. Por eso el Señor lo libró de esa prueba, él salió y pudo seguir predicando del evangelio. Qué maravilloso es el Señor y así también es Dios.
con nosotros. Mis hermanos, muchas veces nosotros vamos a la iglesia, escuchamos la predicación y decimos, wow, qué increíble todo lo que hace Dios, sus promesas, que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él sana nuestras heridas, que Él nos ha salvado, em, que somos hijos suyos. Tantas cosas que, que llenan nuestro corazón, pero que no las creemos. Tengamos cuidado con eso, creamos a lo que Dios nos dice, creamos a su palabra, hagamos la realidad de nuestra vida y de esa forma vamos a poder encontrar descanso en el Señor. Gracias damos al Señor por su palabra, por este ejemplo que nos ha dejado a través de la historia de Pedro y que nosotros también podamos seguir orando fervientemente, confiando en el Señor, descansando en Él. Gracias damos al Señor por su palabra y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.